buenas noches, Andalucía, ¿cómo estáis? Programa número 48 de Andalucía a debate. Nos acercamos ya al medio centenar, pero eso será ya en el 2012. Este es el último programa de este año. Y lo digo con una sonrisa, porque yo creo que me he convertido un poco en el símbolo ahora mismo de la mayor parte de los andaluces y de los españoles. Estamos deseando que termine este 2011. Ya queda poco, horas prácticamente. Buenas noches, Juan Carlos Jiménez Laz. Buenas noches, Agustín. ¿Qué tal? Y felices noches porque por fin vamos a acabar con este 2011 de nuestras penas y nuestras culpas. Le damos carpetazo de una vez por todas. ¿Qué 2011? Vaya tela. A ver si el 2012 se porta con nosotros de otro modo. Hombre, con esa esperanza llegamos a él, ¿no? Sí, a poco que haga, va a superar a su... El nivel no lo tiene muy alto, hermano, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a hacer hoy un repaso, vamos a dar un repasito a la política nacional y sobre todo andaluza, lógicamente, y a la situación económica. Hay que hacerlo. Hoy todos los programas, hasta las noticias, siempre pues echan un vistazo atrás y repasan lo ocurrido en los últimos 12 meses. Vamos a recibir, fijaos, era el programa, yo creo, número 2, cuando ella estuvo aquí, y en el programa número 48 vuelve. Para aquellos que le gusten los temas cabalísticos, a lo mejor tiene alguna relación, del programa número 2 al 48. Lalia González, de La Voz de Cádiz, directora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues si tuviera un sentido cabalístico sería estupendo. ¡Qué misterio! ¿No? Pues estoy encantada de haber vuelto a este plató y además os deseo mucho éxito. Creo que estos 48 programas están teniendo mucha audiencia. Me alegro mucho, creo que estáis haciendo un gran trabajo, con mucho mérito, sin duda. Y desde luego felicitaros el año 2012, el gran año de Cádiz, invitar a toda la audiencia a que venga a nuestra ciudad. Desde luego que tendremos muchas actividades y muchas fiestas. Yo personalmente, Lalia, te tengo que dar las gracias porque tú tienes un blog. ¿Sí? Sí, yo estuve navegando y encontré además que tuvisteis gratas palabras para con el programa y especialmente para conmigo. Te lo agradezco muchísimo. Sí. Nada, es de justicia, Agustín. Muchas gracias, Lalia, por estar aquí de nuevo. Presentar a Antonio Barreda es presentar a un amigo. ¿Cómo estás, compañero? Buenas noches, Agustín. Desearle a los andaluces un feliz 2012, porque el 2011 ha sido uno de los años peores que ha habido en Andalucía en los últimos siglos. Y, como bien dice la directora de La Voz de Cádiz, tiene que venir este año a Cádiz porque el 2012 es la gran fiesta. La gran fiesta que significaba en aquella época la caída del antiguo régimen, una constitución y unos derechos para los españoles, y en este 2012 significa, o creo que debe de significar lo mismo, una caída del antiguo régimen y una nueva esperanza para los andaluces. Oye, tengo que aprovechar para preguntarte por nuestro amigo y compañero Pedro de Tena. ¿Cómo está, Pedro? Pedro de Tena, gracias a Dios, cada vez está mejor, está más recuperado y cada día tiene más fuerza y más ganas. Perfecto, bueno, pues ya le esperamos, será en el 2012 cuando esté con nosotros de nuevo aquí en Andalucía Debate. Un abrazo, Pedro, para ti y para tu familia, que paséis una feliz Nochevieja y nos vemos en el 2012. Y también recibimos por segunda vez a Miguel Ángel Ruiz, de la Unión de Consumidores de Andalucía. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, me decía, tomando un café antes de empezar el programa, esta noche, un camarero amigo mío, me dice: Agustín, el 2012 va a ser el año del consumismo. Esperemos que sí. No, del consumismo coche, consumismo abrigo, consumismo... Pero esperemos que sí, ¿no? Esperemos que sí, que sea de consumismo, de consumir, ¿no? Y parece que a lo mejor un representante de los consumidores debería decir lo contrario, pero no, como está la situación, evidentemente el 2011, me gustaría decir lo contrario a lo que se ha dicho aquí, de que el 2011 ha sido un año... Me hubiera gustado decir que hubiera sido un año bueno, pero es que no se puede decir eso, ¿no? Sino que hay que decir totalmente lo contrario. Un año nefasto, pésimo, y esperemos que el 2012 sea con su mismo coche, con su misma casa, pero con un aire renovado, con mejor economía, con mejores bríos y con un cambio sustancial en lo económico y no con tanto pesimismo como hemos vivido. Fíjate, yo empezaría por abajo. Quiero decir que yo lo que desearía en primer lugar es que la gente que tiene dificultad, no para llegar a final de mes, sino a final de semana, a final de semana, porque conocemos casos, nos han llegado y todos los tenemos cerca, de gente que tiene pensiones que no llega a los 500 euros.
y con eso están manteniendo a sus hijos, están manteniendo a sus nietos, están pagando la luz, el agua. Quiero decir que lo primero es que esas personas recuperen ese poder adquisitivo, que puedan llegar a final de mes, y después los que tenemos, gracias a Dios, tenemos trabajo, pues empecemos a consumir más, ¿no? Que esa es la gasolina del motor de la economía, ¿no? Yo hacía años que no veía a nadie llorar en mi despacho por la situación económica, y el año 2011 ha sido un año de ver continuamente a gente echarse a llorar por embargos hipotecarios, por 500 euros, y no solo vivir una persona, sino toda una familia con esos 500 euros, por lo tanto, en esas personas en las que hay que pensar, y a esas personas tienen que ir dirigidas las políticas de cara a solucionarle ese gravísimo problema que tienen actualmente. Pues yo os aseguro que todos los que hacemos Andalucía Debate tenemos a esas personas, esos andaluces, a vosotros, seguramente tú puedes ser uno de ellos, en nuestra mente, en nuestra memoria, porque nosotros hacemos este programa básicamente para que esa situación desaparezca, que es lo más lamentable. Un recuerdo a las grandes madres coraje y sobre todo a las grandes olvidadas de la administración pública, que son las viudas andaluzas, cuyo sueldo medio aproximado son 350 euros, 350 euros. Y con eso tienen que mantener a todo lo que tú has manifestado antes con 500. ¿Alguna llamada de esa hemos tenido? Sí. ¿Alguna llamada de esa hemos tenido? Y vamos a tener luego llamadas, además, que tienen que ver con alguna que ayer también emitimos, que hablaban de que aquí somos todos de derechas, automáticamente, ¿no? Ayer nos etiquetaron de una forma rápida, ¿no? Y como dijo un compañero, ¿no? ¿Qué escáner tan potente tienen desde casa para saber cómo somos, ¿no? Es increíble, pero bueno. Después veremos esas llamadas, leeremos algún correo. Yo, antes de nada, quiero leeros, a mí me gusta, ¿sabéis por qué leo y doy el nombre, no? Pues para que os animéis, nos escribáis, para que nos llaméis por teléfono, para que participéis con nosotros a través de las redes sociales, porque somos un programa interactivo, a través de Facebook, a través de Twitter, en el correo. Mira, Fernando Jiménez nos dice, por ejemplo, esto no lo arregla ni quién, menudo fiasco, pintan bastos y hay que agarrarse los machos, nosotros jodidos y los políticos corruptos de rositas. Como dijo Pacheco, la justicia en España es un cachondeo, nos dice Fernando Jiménez. Lola Asensio Ortega dice, estoy totalmente de acuerdo que la justicia en España es un cachondeo, no existe si todo político, carguillo de gobiernos corruptos devolvieran lo robado, con sus bienes otro gallo cantaría. También hay alguien por aquí que nos dice, siempre aparece lo de la ley dice, os veo a diario, soy jubilado de la administración local por oposición, años preparándolas, dice que estuvo. Seguir así, pues necesitamos un foro que nos cuenten las verdades y combatir el enchufismo y la degradación del funcionariado de carrera. La única entrada posible, según la ley de administración, cualquiera que sea, son las oposiciones libres. Vamos a ver, tengo por aquí alguno más. Bueno, hay un montón de correos de gente que nos felicita, otros nos dan algún tirón de orejas. Ahora os vamos a mostrar una llamada que tiene que ver con eso. Dice, así nos luce, dice José Ruiz González, nos dice, escribe en Twitter, creo que es, así nos luce el pelo, mientras vamos sumando números rojos saltan nuevos escándalos de corrupción. Lo que me saca de quicio es que todos sigan mamando de la teta sin castigo alguno. ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar esto? Es una vergüenza todo lo que nos está ocurriendo a los andaluces. Hay gente indignada, Juan Carlos, hay gente muy enfadada. Lo que pasa es que todo obedece precisamente a unas situaciones reales que están sufriendo y que están padeciendo, y de eso tiene algo que ver precisamente el primer tema del que vamos a hablar. Bueno, pues antes de nada sí quisiera que Ángel, nuestro realizador, nos pusiera una llamada. ¿Tú estás cómodo con los papeles? Perfectamente cómodo. ¿Tú estás bien, Miguel Ángel, sí, con los papeles en las rodillas? Muy bien, muy bien. Sí, pues hay alguien que se preocupa por vosotros. Resulta que los señores contertulios, si tuvieran una mesita, estarían más cómodos, porque tener un papel sobre una rodilla es incómodo. Así es que, a ver cuántas perrillas hay ahí para hacer la mesa. Bueno, se preocupa por vosotros. No gasta ni broma. Vamos, por Dios. Y a mí no me dicen nada, ¿eh? De mí no dicen nada, que estoy de pie con mi silla, abre el plano, con mi banqueta de Ikea Armstrong, que cuesta 15 euros, que estoy aquí, que no me caigo de puro milagro, que ya he decidido no sentarme y estar de pie, ya directamente, para salvaguardar el cosis, ¿vale? Oye, pues ya puestos podía pedir un oyente que nos pongan un café, que, ¿Ah, sí? que también queda muy bien, tomar un café, una tertulia así. Pero se preocupan. Da un tono muy doméstico. Claro, ¿tú te sentirías, Lalia, mejor con una mesita? Yo estoy muy bien así, la verdad. La Creo verdad que el plato es amplio y bueno.
¿sabes? Yo es que gracias creo, a este amigo. Hombre, por supuesto, y además es que ya es la segunda o la tercera llamada que tenemos preocupándose por el decorado, o sea, aportando soluciones e ideas. Hay mucha creatividad y las personas nos están viendo con muchísimo cariño y con muchísimo afecto porque se preocupan y se interesan por nosotros e intentan hacer sugerencias de mejora. ¿Sabes lo que pasa? Yo al menos, por lo menos, que soy el que siempre estoy efectivamente con mi libreta y con mis papeles en esta posición, yo estoy muy bien acostumbrado a hacer este tipo de equilibrio. Porque procedo de una familia que también tiene que hacer muchos equilibrios, como todas las de los andaluces y como todas las de los españoles, y entonces pues todos estamos haciendo esos mismos equilibrios. Y yo estoy muy cómodo, la verdad, y soy el que menos equilibrio hace de Andalucía. Bueno, fenomenal. Bueno, pues muchas gracias. Un abrazo a este amigo, además, que nos ha resultado tan simpática la llamada. Llamadnos, contadnos cosas, si son serias fenomenal, pero si son también para comentar alguna ocurrencia o algún ocurrido, nos gusta también comentarlo con vosotros. Somos un programa vivo, no queremos ser un programa ladrillo, un programa que invite, pues eso sí, a la reflexión, pero de un modo, digamos, muy rígido, ¿no? No, somos un programa abierto, a vuestras sugerencias también. Si os parece, empezamos entonces a hacer un repaso de lo que ha sido el 2011, ¿vale? Hay muchas cosas que contar, sobre todo esas cosas las hemos sufrido los andaluces en nuestras propias carnes. Vamos a empezar por la realidad a nivel nacional, una realidad muy dura, la económica, la que hemos sufrido y la que nos queda seguramente. Adelante, Almudena. El año 2011, que pronto nos abandona, nos deja más penas que alegrías en el ámbito económico. La situación de la economía española ha traído de cabeza a ciudadanos y políticos, tanto nacionales como internacionales. En 2011, sin duda, hemos conocido términos como la prima de riesgo, esa gran desconocida que este año ha sido protagonista de informativos y portada de periódicos. Se podría decir que ha resultado ser el personaje del año en el ámbito económico. Hemos rozado la línea roja y hemos superado récord de abismo y una gran volatilidad en las bolsas. Muchos analistas apuntan a que nuestro país ha estado al borde del rescate. Portugal y Grecia no han corrido la misma suerte. Han visto cómo sus economías se han hundido y han necesitado ayuda europea. Un año también marcado sin duda por la incertidumbre y por la crisis de la eurozona. Los registros de desempleo también han roto los máximos de esta crisis durante 2011. La tasa de paro se ha situado en el 21,52%. El índice de morosidad en el sistema financiero hasta octubre alcanzaba el 7,46% de la cartera crediticia. Lleva camino de superar en más de 2 puntos al cierre de 2010, que fue el 5,8%. España también ha vivido el año marcado por las agencias de calificación de riesgos. Ha sufrido los recortes de las agencias en octubre de Fitch, que bajó la calificación de la deuda española 2 peldaños, desde AA positivo hasta AA negativo. Standard & Poor's un escalón de la nota desde AA hasta AA negativo y Moody's desde AA2 hasta A1. La crisis fiscal y financiera que hemos tenido este año no es un fenómeno estrictamente del año 2011, sino que más bien responde a una agudización de problemas que varios países venían arrastrando desde hace años. 28 horas mal contadas le quedan a este 2011. Vaya añito. Juan Carlos. Muchas horas son para todo lo que tenemos que quitarnos de en medio. Mira, ¿os acordáis de la película La tormenta perfecta? Que era que había 3 tormentas que se conjugaban y hacía, bueno, pues ferocísimo el estado del mar y del clima, y un día que el pesquero y tal. Pues nosotros hemos tenido la tormenta económica pluscuamperfecta, o sea, más allá de la perfecta. Repaso rápido. Un déficit que vamos a acabar en los cálculos optimistas con un 6%. Un paro en el entorno de los 5 millones de parados a nivel nacional y 1 millón algo a nivel andaluz. Un desplome del sector de la vivienda brutal que se ha llevado consigo, bueno, pues no solamente a todo un sector y a toda la población que vivía de ese sector económico, sino también además ha generado una serie de problemas financieros gravísimos, literalmente activos tóxicos, que vamos a ver cómo se van solucionando. Una caída de la bolsa que estaba en índice de los 11.000 puntos y ha caído hasta los 7.000. Un desplome de la bolsa terrible. Una falta de liquidez generalizada y a las puertas de una recesión económica, porque la economía no crece, porque España no crece, decrece, disminuye. Es más, estamos en un momento incluso peor, porque estamos en una situación casi de estanflación. Es decir, la economía decrece, pero la inflación sí crece. El paisaje es terrible, o sea, el paisaje es para empezar a tomar medidas
por muy graves que sean, por muy serias que sean, pero que nos reconduzca, por favor, porque estamos en una situación de emergencia por completo, o sea, estamos en una situación de ruina catastrófica. Ese es el paisaje del 2011. Todo eso ha desembocado en el 2011, pero es evidente que ha desembocado como consecuencia de una serie también de medidas o de faltas de medidas que se fueron adoptando o se fueron dejando de adoptar en años anteriores. Desde que supimos que había una crisis, a pesar de que el gobierno Zapatero lo negaba, en el 2007, hasta este 2011, en el que la tormenta económica pluscuamperfecta ya ha mostrado toda su dimensión, ha habido mucho tiempo para corregir, muchas medidas que se podrían haber tomado para corregirlas y que desgraciadamente no se han tomado. Lo mejor que podemos decir es que el 2011 cambia, pasa, tenemos un año nuevo y tendremos nuevas medidas económicas que, aunque duras, nos irán conduciendo por otro camino. Lalia. Yo estoy básicamente de acuerdo con el análisis, claro, los datos están ahí, pero es verdad que España se ha salvado del rescate, que en algún momento estuvimos a punto de caer en él, y que pienso que a pesar de todo hay que mantener el optimismo, aunque el optimismo no es una magnitud económica, sí que es algo que nos ayuda a vivir y que tenemos que buscar, ¿no? Hace falta ver una salida, una esperanza, porque la sociedad también contribuye a dinamizar la economía. Hablaba hace un momento el presidente de la Unión de Consumidores Andaluza de la situación del consumo. Esta mañana ha habido un dato sobre inflación que habla de una caída de la tasa interanual por tercer año consecutivo, y eso habla muy a las claras de que la gente no consume. Si no hay consumo, pues las empresas no ingresan, no hay recaudación, no aumenta el déficit, en fin, en la cadena ya sabemos cómo funciona, o creemos saberlo, porque una de las cosas que ha traído este 2011 es el descrédito de la economía y de los economistas, de los pronósticos de los economistas, que se parecen más a la astrología que a una ciencia exacta, como hasta ahora pensábamos. Entonces, bueno, por ser breves, yo creo que hay una verdadera situación de emergencia social. El otro día en La Voz publicábamos un reportaje que nos sorprendió. Fuimos a ver un comedor Virgen de Valvanuz que iban a dar dulces navideños, y nos encontramos con una calle llena de gente con carros de compra esperando a llevarse la comida. Vamos, un paisaje realmente espeluznante. Entonces, creo que no podemos olvidar esa situación, tenemos que abordarla, y socialmente yo creo que los españoles y los andaluces estamos dispuestos a los sacrificios. Sabemos que los va a haber y creemos que tenemos que salir de esta situación, aunque sea a base de sangre, sudor y lágrimas, pero pienso que eso tiene que ir acompañado de una regeneración política que es necesario para que los ciudadanos aceptemos esos sacrificios. Antonio. Pues mira, desde hace ya un par de años hemos venido denunciando que estábamos en manos de un irresponsable, que se llamaba Zapatero, un irresponsable que tomaba medidas absolutamente irresponsables, que no tomaba medidas, y cuando las tomaba mal y tarde, hasta que ya lo pusieron firme en Europa y empezó a tomar medidas de calado y de las primeras medidas antisociales, aunque él lo niegue, que fue cuando le rebaja el sueldo del 5% de los funcionarios, cuando congela las pensiones, cuando empieza a quitar derechos sociales. Un gobierno que ha estado secuestrado de su propia incompetencia, un gobierno que hablaba de las maravillas del sistema financiero económico español, pero que era un sistema financiero que tenía agujeros, y agujeros negros enormes. Se ha visto cómo se intervino la Caja Castilla-La Mancha, se ha visto cómo se intervino Cajamar, y hemos visto cómo hemos tenido que poner dinero a escote todos los españoles para salvar un sistema financiero que precisamente, por ejemplo, Caja Castilla-La Mancha, con la aventura del Reino de Don Quijote y el aeropuerto, que es un aeropuerto que hasta la CNN ha tenido que hacer un reportaje donde solamente se veía un pájaro volando, que no ha aterrizado nunca ni un avión. Pues estas aventuras ha costado que estas cajas, en manos de siempre de la clase política, hayan provocado un agujero de tal magnitud en el sistema financiero que primero tuvieron que hacer una reunificación de cajas, tuvieron que reordenar el sistema bancario por completo, el gobierno tuvo que prestar muchísimo dinero a los bancos para que los bancos pudieran sostenerse en un momento determinado. Y esto es un ciclo que el gobierno ha emitido deuda pública, más deuda pública, más deuda pública, y hemos llegado a un momento en que tanta deuda pública que ha inundado el mercado nos ha hecho que seamos una potencia hoy de segundo o de tercer nivel en tema económico. Una crisis que es prácticamente española porque, si bien recordáis, en Alemania hay récord
de trabajadores, récord de trabajadores en Alemania, con un 5,1 creo que era de paro, y en Francia con un 11%. Luego hay que mirar más el ombligo español, hay que mirar más las soluciones españolas y hay que mirar sobre todo a Europa, que este gobierno ha dado continuamente la espalda a Europa y a todo lo que Europa le ha venido diciendo en materia económica. Yo creo que el peor síntoma de lo que ha sido el año 2011 es el que todos hemos hecho un curso acelerado de economía. Es decir, el debate público ha estado en la economía. Hemos aprendido lo que son agencias de calificación. Nos hemos dado cuenta, desgraciadamente quien se debería haber dado cuenta, pues tampoco lo ha hecho. Es que estamos en manos de los mercados, de que una situación de incertidumbre económica pues provoca que el mercado tenga temor y eso pues provoca un aumento de los tipos de interés, un aumento de la presión a los créditos. Por tanto, como digo, el peor síntoma que hemos tenido durante el 2011 es que todos hemos aprendido algo de economía aceleradamente y a marchas forzadas, ¿no? Lo peor de todo esto, pues es que desde mi punto de vista hemos ido dando vaivenes, es decir, se ha ido tomando medidas en algunos casos oportunistas, en otros casos forzadas porque Europa lo ha pedido y se ha echado en falta un fuerte mando. Antes que decía la tormenta perfecta, es que hemos ido a la deriva y no había nadie que agarrara el timón y dijera pues el barco no se puede ir a la deriva, ¿no? Es que el capitán se tiró del barco, claro, que era Zapatero, que claro. dejó a Rubalcaba. No, pero también es que ha habido varias crisis sucesivas, no ha sido una V. Se habló de una V, luego de una W, yo creo que ya estamos en la triple W. Hay constantes picos o unas caídas sucesivas de... Pero el gobierno que tiene la culpa, ¿por qué? Y es muy sencillo, el gobierno durante todos estos últimos años, por eso llamábamos etaprimidor, porque la carga tributaria la ha colocado a las espaldas de los trabajadores, dejándole un dinero a las empresas que se supone que iban a invertir en el mercado para crear puestos de trabajo. Las empresas se dedicaron al ladrillo. Cuando llegó el ladrillo los pilló a todos allí, a constructoras, a empresas y a bancos, porque todo el mundo se dedicó al ladrillo. Nosotros en el 2007 ya veníamos alertando, y no somos expertos en economía, es simplemente saber un poquito cómo está el mercado. Si tú tiras del crédito rápido, tú tiras de la hipoteca, en algunos casos hipotecas que se daban alegremente a gente sin incluso y a 40 años, ¿no? Claro. Entonces, y casi al 120%, y para que te compres el coche, y para que te vayas al 120% del valor de la hipoteca. Ya alertábamos y decíamos que va a pasar esto. Lo grave ha sido aquí, que quien nos tiene que dirigir no lo ha visto, ¿no? Pero, y ese es el problema. Pero Miguel Ángel, es que efectivamente ese es el principio del problema, el desencadenante inicial. 2007, la crisis con Lehman Brothers, las hipotecas infladas y ese tipo de cosas. Pero después es que ha habido otra sucesión de crisis que han venido confundiéndose entre ellas y aumentando los efectos unas de otras. Y el problema es que esas crisis, en algunas nos venían dadas, como por ejemplo esa efectivamente que venía por una situación de excesivo optimismo financiero internacional, pero otras eran absolutamente particulares, propias y nuestras. Y sobre esas no se tomaron ningún tipo de medida ni de corrección. Al contrario, seguimos durante muchos años manteniendo la inercia de que todo era una fiesta y de que todo era optimismo puro. Acordaros que se pagaban 400 euros alegremente a la gente joven, efectivamente. ¿Y los 1.500 euros por nacimiento? Los 1.500 euros por nacimiento. Se hizo el famoso Plan E, porque la forma de reactivar el tema del paro y entretener el paro, pues era el Plan E, que ya sabéis de sobra qué resultado final ha tenido, es decir, obras improductivas y menores que en la mayoría de los casos se han quedado, bueno, pues prácticamente sin cuidado y abandonadas. Es decir, no se han tomado las medidas adecuadas hasta que realmente, digo en España, hasta que realmente no hay un llamamiento de alerta internacional, fundamentalmente de la Unión Europea y de Obama. Recordar que fue exactamente así, exactamente así, y es cuando realmente se empiezan a tomar medidas correctivas en España. Pero es que eso fue ayer a las 3 menos cuarto, es que es el problema. Bueno, y eso que España venía de una situación privilegiada, porque estábamos muy arriba. Si llegamos a estar más abajo, yo no sé dónde estaríamos. Y decía antes Lalia, que es verdad que nos hemos salvado lo justo del rescate, pero perdona, Lalia, no nos hemos salvado por méritos españoles, la verdad, nos hemos salvado porque la propia Unión Europea estaba atemorizadísima
de que hubiera que rescatar a España, bueno, porque era gravísimo. La economía italiana es mayor que la española y ha estado en una situación peor, mucho más al límite, ¿no? Yo creo que esas cosas también hay que decirlas. Pero a mí lo que me parece es que la economía española no hace sino empeorar. Luis de Guindos ha llegado, lo primero que ha dicho ha sido estamos en recesión. Los datos del Banco de España de ayer eran patéticos porque incluso el sector exportador y el turismo, que iban tirando de la economía, eran los únicos que se estaban comportando bien, han subido mucho menos de lo esperado. Yo creo que las pintan calvas para todos los sectores, y más que cuestión de buscar las culpas, que me parece que no conduce a nada, la cuestión es plantear soluciones que sean viables. Hemos visto que... No, pero yo creo que no es cuestión de buscar culpables, pero sí el origen. Es que es muy importante, es importante hablar del origen. Vamos a hacer una pausa. Endeudado de tal magnitud que los bancos tenían tanto dinero que lo tenían que dar porque perder dinero. Lo más importante, y termino. No termines porque vamos a continuar después, pero remata una deuda ahora esta parte. Sí. Que no vamos a tener que pagar nosotros, sino nuestros hijos. Gravísimo, vamos a seguir hablando, como lo habéis comprobado que todos tenemos una opinión de lo que ha pasado financiera y económicamente este año 2011. Volvemos enseguida, no os mováis.